Tuve un encuentro íntimo con mi vecina lesbiana. Ahora ella quedó embarazada y quiere hacerle creer a su novia que su hijo es producto del amor de ellas. Nunca imaginé que un error de una sola noche con mi vecina terminaría con ella exigiendo una pensión alimenticia basada en alineaciones planetarias y vibraciones del espacio exterior. Sonia logró convencerse a sí misma de que su embarazo no era producto de nuestra torpeza biológica, sino de un milagro místico compartido con su prometida. Todavía me cuesta procesar los niveles de insensatez que tuve que presenciar antes de decidir actuar desde las sombras. Mi nombre es Miguel y durante los últimos 4 años he vivido en un condominio bastante tranquilo en el centro de la ciudad. A mi lado vivía Sonia, una chica que a simple vista parecía llevar una vida envidiable y perfectamente estructurada. Ella mantenía una relación de más de 5 años con Beatriz, una mujer trabajadora, paciente y sumamente educada. Desde afuera, todos en el edificio las veían como la pareja ideal porque nunca se escuchaban gritos ni discusiones en su departamento. Sin embargo, detrás de esa fachada de paz, Sonia ocultaba una personalidad obsesionada con el movimiento New Age y una necesidad patológica de destacar. Sonia se autodenominaba una guía espiritual independiente y llenaba el pasillo del edificio con inciensos de salvia y cristales de cuarzo. Beatriz, por otro lado, trabajaba jornadas larguísimas en una firma de contabilidad para sostener la mayor parte de los gastos del hogar. Yo mantenía una relación de pura cortesía con ambas, limitándome a saludar en el elevador o recibir algún paquete si no estaban. Nunca me interesó meterme en la vida ajena ni cuestionar las creencias místicas que Sonia publicaba a diario en sus redes. Todo marchaba en un plano neutro hasta que una noche de fiesta comunitaria en la terraza del edificio arruinó esa distancia. Esa noche de sábado se organizó una reunión entre varios vecinos del piso para celebrar la remodelación del área común. Beatriz no pudo asistir porque se encontraba de viaje de negocios fuera de la ciudad por motivos de auditoría. La bebida fluyó más de la cuenta y la música alta borró cualquier sentido de prudencia que me quedaba. Sonia se acercó a hablar conmigo sobre sus teorías astrales y la conversación poco a poco fue subiendo de tono sin que yo midiera las consecuencias. Lamento profundamente admitirlo, pero con los sentidos completamente nublado cometí el peor error de mi vida al terminar en su departamento esa madrugada. El arrepentimiento me golpeó en el preciso instante en que abrí los ojos a la mañana siguiente con una resaca aplastante. Me vestí a toda prisa y salí de su departamento sintiendo una mezcla nauseabunda de culpa y vergüenza por Beatriz. Hablé con Sonia esa misma tarde en el pasillo para dejarle en claro que aquello había sido un accidente lamentable que jamás volvería a repetirse. Ella pareció estar de acuerdo y me dijo con una calma extraña que no debía preocuparme porque el universo borraba los tropiezos. Intenté retomar mi rutina normal creyendo tontamente que el secreto quedaría sepultado en el olvido. Las semanas transcurrieron en una tensa normalidad donde yo evitaba a toda costa cruzarme con Sonia en las áreas comunes. Cuando la veía a lo lejos en el estacionamiento, aceleraba el paso para no tener que cruzar ni una sola palabra. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, manteniendo su sonrisa serena ante todos los residentes del edificio. Por mi parte, la culpa por no haberle contado la verdad a Beatriz me carcomía por dentro cada vez que la veía regresar cansada del trabajo. Traté de convencerme de que romper su paz por un desliz de una noche solo causaría un dolor innecesario. Toda esa frágil ilusión de control se hizo pedazos la mañana en que Sonia me citó de urgencia en las escaleras de servicio. Llegó con el rostro pálido y me mostró una prueba de embarazo casera con 2 marcadas líneas rojas. El corazón me dio un vuelco terrible al comprender la implicación biológica directa de aquella noche de copas. Cuando le dije que teníamos que afrontar la situación de forma madura y privada, ella me interrumpió con una mirada helada. Fue en ese instante cuando escuché por primera vez la locura que cambiaría todo el panorama. Sonia sostuvo que el bebé no tenía ninguna relación conmigo y que nuestra noche juntos carecía de impacto reproductivo. Según su explicación, el bebé era el resultado de una transferencia energética de amor supremo que había ocurrido entre ella y Beatriz. Afirmó con absoluta convicción que la intensidad de sus auras combinadas había desencadenado un fenómeno de concepción espiritual. Me quedé completamente mudo tratando de descifrar si me estaba gastando una broma de pésimo gusto o si había perdido la razón. Lamentablemente, la firmeza en su tono me demostró que hablaba totalmente en serio. Al principio pensé que se trataba de una fase de pánico escénico para ganar tiempo antes de asimilar la realidad. Supuse que en un par de días el sentido común volvería a su cabeza y buscaría una solución médica razonable. Sin embargo, mi asombro se convirtió en horror cuando escuché desde mi balcón cómo le daba la noticia a Beatriz en su sala. Sonia montó un altar improvisado con velas, flores y cuarzos para anunciarle a su prometida que el universo las había bendecido. Le explicó el mismo cuento cósmico con un tono maternal tan ensayado que parecía sacado de una película. Lo que más me impactó no fue solo la mentira, sino la frialdad con la que Sonia empezó a moldear la narrativa para su beneficio. Beatriz, en su inocencia y conmocionada por la noticia, se quedó paralizada tratando de procesar lo que escuchaba.
Sonia no perdió el tiempo y de inmediato comenzó a sugerir que este regalo divino requería ajustes financieros importantes en sus vidas. Exigió que Beatriz asumiera todos los gastos de preparación, suplementos especiales y consultas con especialistas holísticos de costos astronómicos. Comprendí que el verdadero objetivo de esta farsa era tapar su infidelidad mientras despojaba económicamente a su pareja. La culpa que me carcomía por la infidelidad inicial se transformó rápidamente en una profunda indignación moral ante semejante manipulación. Observar cómo Beatriz comenzaba a dudar de su propia lógica solo para no romper el corazón de Sonia me pareció despreciable. Sonia aprovechaba la fe y la devoción de Beatriz para exigirle pagos por adelantado para rituales de bienvenida al alma del bebé. Me di cuenta de que si me quedaba de brazos cruzados, me convertiría en el cómplice silencioso de una estafa emocional y financiera destructiva. Tenía que intervenir, pero un ataque directo solo provocaría que Sonia se victimizara y me acusara de difamación. Mi papel en esta historia requería una cabeza fría y una estrategia sumamente meticulosa para no empeorar las cosas. Si salía a gritar la verdad sin pruebas contundentes, Sonia diría que yo era un vecino obsesionado intentando arruinar su milagro. Beatriz estaba en un estado de vulnerabilidad tal que probablemente defendería la mentira antes de aceptar el engaño de su prometida. Necesitaba moverme desde las sombras, observando cada paso que daba Sonia para detectar las grietas en su plan. Decidí que no intervendría con impulsividad, sino que acumularía los datos necesarios para desarmar la farsa de raíz. La decisión de actuar en silencio me devolvió algo del control que había perdido desde aquella infausta noche de fiesta. Comencé a anotar los horarios en que Sonia salía, las reuniones que organizaba y las peticiones económicas que le hacía a Beatriz. Sabía que una mentira de tal magnitud requiere un esfuerzo constante para sostenerse y que tarde o temprano cometería un desliz. Mi objetivo no era salvar mi reputación, pues estaba consciente de mi culpa en el error biológico inicial. Mi meta principal era evitar que una mujer inocente fuera exprimida financieramente por el egoísmo desmedido de su pareja. Con el plan trazado en mi cabeza, empecé a observar de cerca los movimientos de mi vecina sin levantar la más mínima sospecha. Cada vez que me la cruzaba en el pasillo, mantenía una expresión neutral y escuchaba sus comentarios espirituales con paciencia de piedra. Ella creía que yo estaba aterrorizado y que aceptaría callado cualquier locura con tal de mantener mi nombre limpio. No tenía idea de que, detrás de mi silencio, estaba construyendo una red de contención para proteger a Beatriz. La batalla apenas comenzaba, pero yo estaba dispuesto a jugar el juego con las mismas reglas de manipulación que ella había instalado. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, si la energía cósmica y el amor supremo realmente tienen la capacidad de dejar embarazada a una persona, me temo que las facturas de la luz de ese departamento van a llegar con un recargo galáctico. Es increíble cómo la gente New Age inventa cualquier física alternativa antes de admitir que metió la pata con el vecino. Respuesta de OP, estoy totalmente de acuerdo con la ironía, aunque te aseguro que el error biológico inicial fue 100% terrenal y fruto de una noche de pésimo juicio de mi parte. No hay nada de místico en una borrachera irresponsable, pero ella decidió convertir mi torpeza en su propio negocio personal. Usuario Anónimo 2 dice, sinceramente esto me suena a mentira redactada en un foro porque nadie en pleno siglo XXI puede ser tan ingenuo para creerse la teoría de la concepción mística entre dos mujeres. No entiendo cómo Beatriz no la mandó a volar en el primer segundo en que escuchó semejante estupidez. Respuesta de OP, entiendo tu escepticismo desde afuera, pero presenciar el nivel de manipulación psicológica que Sonia ejercía sobre Beatriz en el día a día era algo perturbador. Cuando llevas años confiando ciegamente en alguien, el impacto inicial te nubla el juicio antes de que puedas reaccionar con lógica. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde mi última publicación y la locura en el condominio pasó de ser una comedia interna a un acoso sin vergüenza. Sonia decidió que el ritmo con el que Beatriz soltaba el dinero para el embarazo cósmico era demasiado lento para sus aspiraciones. En lugar de mantener la mentira dentro del departamento, decidió llevar la presión social al entorno laboral de su pareja. Se presentó en la oficina de contabilidad donde trabaja Beatriz llevando pancartas gigantescas decoradas con frases sobre bendiciones místicas y alineación celestial. Además, llevaba en los brazos conjuntos de ropita de bebé de marcas exclusivas para usarlos como herramienta de chantaje emocional frente a los compañeros de trabajo. El espectáculo en la recepción de la empresa fue tan bochornoso que varios colegas de Beatriz tuvieron que salir a calmar la situación. Sonia lloraba a mares asegurando que el bebé astral necesitaba sentir el respaldo financiero inmediato de sus dos madres para mantener su frecuencia elevada. Beatriz, muerta de la vergüenza y para evitar que la despidieran por el escándalo, tuvo que entregarle su tarjeta de crédito personal. No contenta con ese logro, Sonia regresó al edificio decidida a marcar territorio de la manera más absurda posible. Compró un cochecito de bebé importado de altísima gama que superaba con creces el presupuesto de cualquier familia promedio.
En lugar de guardar el voluminoso cochecito dentro de su vivienda, Sonia lo encadenó firmemente al barandal metálico del pasillo principal, justo frente a su puerta. El enorme objeto obstruía casi por completo el tránsito de los demás residentes hacia el elevador comunal. Cuando un vecino del piso 4 le pidió amablemente que despejara el área común, Sonia le gritó que mover el carro alteraría la vibración del bebé. Exigió que Beatriz le depositara de inmediato el dinero correspondiente al pago de dicho transporte de lujo para respetar el canal energético del hijo. Ver esa carriola gigante encadenada en el pasillo me confirmó que el objetivo de Sonia no era cuidar un embarazo, sino la humillación pública y el despojo financiero sistemático. Estaba usando la culpa social para asfixiar a Beatriz hasta dejarla sin un solo centavo en sus cuentas de ahorro. Comprendí que si mantenía mi postura de observador pasivo por más tiempo, Beatriz quedaría en la ruina antes de que la verdad saliera a la luz. Decidí que era el momento exacto de romper mi aislamiento y tomar la iniciativa para frenar el desastre de golpe. Esperé a que Sonia saliera a una de sus sesiones de meditación en el parque para ejecutar el primer paso de mi plan. Conseguí el número privado de Beatriz a través del directorio del comité de vecinos del edificio para enviarle un mensaje breve y directo. Le pedí que nos reuniéramos en un café discreto a 10 calles del condominio, asegurándole que se trataba de un tema vital sobre su seguridad financiera. Ella aceptó de inmediato, notándose en su voz un agotamiento profundo por todo el drama acumulado en la semana. Llegué al café 20 minutos antes para asegurarme de que fuera un lugar tranquilo y libre de miradas curiosas. Cuando Beatriz entró por la puerta, su rostro reflejaba el impacto de días de insomnio y la presión constante de los espectáculos de Sonia. Me senté frente a ella y sin rodeos le pedí que me escuchara con atención antes de sacar cualquier conclusión. La tensión en la mesa era tan densa que apenas podíamos respirar mientras ordenaba las palabras en mi mente. Con la garganta seca, asumí mi responsabilidad total por el desastre y le conté cara a cara la verdad sobre la noche de la fiesta. Me hincé metafóricamente al admitir mi falta de respeto hacia su hogar y le pedí perdón de rodillas por mi parte en semejante desliz irresponsable. Le expliqué que la noche de copas había sido un error terrenal de una sola vez del cual me arrepentía cada segundo de mi vida. Le juré por mi honor que jamás había existido una relación paralela ni un sentimiento romántico entre Sonia y yo. Beatriz se quedó en absoluto silencio mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas al escuchar la confesión. Esperaba que me gritara o que me arrojara la taza de café a la cara por haber sido parte de la infidelidad. Sin embargo, para mi sorpresa, asimiló el golpe con una entereza y una dignidad que me dejaron sin palabras. Tras unos minutos de pausa, me miró fijamente y me dijo que la infidelidad le dolía, pero que la manipulación mística la hacía sentir profundamente traicionada. Aproveché ese momento de claridad para revelarle la verdad detrás del embarazo por energía suprema que Sonia le había vendido. Le expliqué con lujo de detalles cómo Sonia me citó en las escaleras para confirmarme la prueba positiva y cómo inventó el cuento místico para encubrir su desliz. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes donde yo le exigía afrontar la biología y ella se negaba rotundamente a admitir la realidad. Beatriz comprendió de inmediato que había sido víctima de un plan diseñado para explotar su fe y sacarle dinero. Le propuse una alianza secreta para desmantelar la estafa de Sonia sin generar un conflicto violento que pudiera perjudicarla legalmente. Le expliqué que si confrontaba a Sonia en ese instante sin pruebas irrefutables, ella negaría todo y usaría la victimización para culparnos a ambos. Necesitábamos que Sonia se confiara por completo y siguiera cometiendo errores hasta que su propia soberbia la dejara acorralada ante la ley. Para eso, Beatriz debía mantener la compostura en público y simular que seguía creyendo en el milagro místico. Beatriz lo pensó durante un largo momento mientras analizaba la fría lógica de la propuesta que le estaba poniendo sobre la mesa. Comprendió que ceder al impulso de la ira solo le daría armas a Sonia para argumentar violencia emocional o chantaje en su contra. Con un suspiro de resignación, estrechó mi mano y aceptó formar la alianza secreta para proteger su patrimonio. Acordamos que ella continuaría pagando únicamente lo básico para no levantar sospechas mientras yo recopilaba el material probatorio definitivo. Regresé al edificio sintiendo que el primer gran obstáculo había sido superado con éxito gracias a la entereza de Beatriz. Sonia nos vio llegar por separado y mantuvo su actitud de superioridad moral, ignorando por completo que su plan ya tenía una grieta enorme. La carriola importada continuaba amarrada al pasillo como un monumento a su desfachatez, molestando a cada vecino que intentaba pasar. Yo simplemente sonreí para mis adentros sabiendo que cada paso en falso de Sonia estaba alimentando su propio expediente. La noche cerró con una calma aparente en el condominio, pero la estructura de la mentira de Sonia comenzaba a crujir desde adentro. Beatriz actuaba con una frialdad calculada dentro del departamento, dejando que Sonia hablara sola sobre sus frecuencias astrales. Por mi parte, preparé mis dispositivos de grabación para estar listo en caso de que la contraparte intentara una nueva maniobra de extorsión. El terreno estaba listo para la siguiente fase y yo no pensaba dar un solo paso atrás. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice,
ese cochecito de bebé encadenado en medio del pasillo del edificio me recuerda muchísimo a un cobrador de deudas con la vibra New Age más tóxica posible. Es que hay que tener una cara durísima para bloquear el paso de los vecinos exigiendo depósitos bancarios para no arruinar la vibración del niño. Respuesta de OP: la escena era tan ridícula como suena, especialmente porque la carriola era gigantesca y bloqueaba casi por completo el acceso a las escaleras de emergencia. Los vecinos estaban al borde del colapso, pero ella insistía en que mover ese cacharro afectaba el campo electromagnético del departamento. Usuario Anónimo 2 dice: ahora resulta que el vecino infiel quiere vestirse de héroe justiciero y pedir perdón de rodillas cuando él fue quien encendió el fuego del problema desde el principio. No me vengan con cuentos de alianzas secretas porque la culpa inicial sigue siendo toda de Miguel por irresponsable. Respuesta de OP: nunca he negado mi responsabilidad absoluta en la estupidez inicial y sé perfectamente que no soy ningún héroe en esta historia. Sin embargo, asumir mi error significaba dar la cara y evitar que una basura de extorsión financiera destruyera la vida de una persona inocente por mi culpa. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y las cosas han tomado un giro de locura digno de una comedia de enredos. Sonia, al notar que Beatriz mantenía una actitud más distante aunque pagaba los gastos mínimos, decidió acelerar el drama con una maniobra pública. Organizó una reunión urgente en una cafetería de moda bastante concurrida a la que citó a Beatriz supuestamente para sanar la relación. Para darle más peso a su show, llevó consigo a un tipo estrafalario al que presentó como su consultor holístico de alineación materna. Yo estaba enterado de la cita gracias a la alianza con Beatriz, así que me adelanté y me senté 2 mesas atrás usando unos lentes de sol ridículamente grandes y una gorra. Desde mi posición estratégica podía escuchar cada palabra y observar las gesticulaciones exageradas del supuesto especialista. El consultor comenzó a dar un discurso absurdo sobre cómo las frecuencias astrales de Beatriz estaban contaminando el líquido amniótico celestial del bebé. Sonia asentía con un dramatismo exagerado mientras sostenía una taza de té orgánico con ambas manos. La conversación subió de tono cuando el consultor le entregó a Beatriz una factura escrita a mano por una suma astronómica de dinero. La justificación era que se requerían 10 sesiones de purificación áurica de emergencia para evitar que el bebé se desalineara del universo. Cuando Beatriz se negó rotundamente a firmar el pagaré en ese mismo instante, Sonia comenzó a hiperventilar de forma teatral. Se levantó de la mesa tirando la silla hacia atrás y soltando un llanto desgarrador que llamó la atención de todos en el local. Gritando a pleno pulmón, Sonia acusó a Beatriz en medio del café de estar cometiendo violencia vicaria espiritual contra una madre gestante en desarrollo divino. Sacó su teléfono celular y llamó al número de emergencias policiales asegurando que su integridad cósmica estaba bajo ataque directo de su pareja. La gente en las mesas contiguas nos miraba con una mezcla de pavor y confusión total ante los alaridos New Age de mi vecina. 2 patrullas de la policía local llegaron 10 minutos después para atender la extraña llamada de auxilio. Los oficiales de policía bajaron de los vehículos visiblemente confundidos al escuchar la naturaleza de la denuncia formulada por Sonia en la banqueta. Ella les explicaba entre sollozos que el rechazo de Beatriz a financiar el tratamiento holístico constituía un delito de agresión energética grave. Los agentes, al darse cuenta de que no existía ningún tipo de agresión física ni delito tipificado, le pidieron amablemente que no hiciera mal uso de la línea de emergencias. El consultor holístico aprovechó la confusión del momento para escabullirse disimuladamente por la esquina de la calle. Beatriz mantuvo una compostura impresionante durante todo el bochorno público, limitándose a declarar que se trataba de un desacuerdo de pareja estrictamente financiero. Mientras la policía se retiraba advirtiéndole a Sonia sobre las multas por falsas alarmas, yo permanecí sentado en mi mesa grabando cada segundo de la pataleta con mi teléfono escondido entre unos libros. Tenía registrado en alta definición el momento exacto en que inventó la falsa agresión espiritual frente a la autoridad. Sin embargo, sabía que para darle el tiro de gracia necesitaba una confesión directa y sin intermediarios. Esa misma noche decidí ejecutar la maniobra más arriesgada de mi papel como estratega silencioso aprovechando el estado de euforia de Sonia. Le envié un mensaje de texto cargado de un pánico fingido, diciéndole que estaba aterrorizado de que la policía investigara a fondo y descubriera nuestro secreto biológico. Le escribí que necesitaba verla a solas en el cuarto de máquinas del edificio para coordinar una versión compartida y evitar ir a la cárcel. Ella mordió el anzuelo de inmediato, respondiendo con un tono de superioridad que vendría de inmediato a ponerme en mi lugar. Bajé al cuarto de máquinas ubicado en el subterráneo del edificio 10 minutos antes de la hora acordada para verificar la acústica del sitio. Me coloqué un micrófono oculto de alta sensibilidad cosido en la solapa de mi chamarra y conecté un segundo grabador en mi teléfono móvil. Cuando Sonia bajó las escaleras, su rostro no reflejaba ningún miedo, sino una arrogancia desmedida y una sonrisa de desprecio absoluto. Creía firmemente que me tenía acorralado bajo la amenaza de destruir mi reputación si yo abría la boca. Interpreté mi papel de hombre asustado a la perfección,
preguntándole con voz temblorosa qué pasaría si Beatriz descubría que el bebé era biológicamente mío. Sonia soltó una risotada fría que resonó en todo el cuarto de máquinas y se burló abiertamente de mi supuesta ingenuidad. Me dijo claramente que Beatriz era demasiado tonta y devota como para cuestionar una mentira envuelta en papel de regalo New Age. Afirmó con orgullo que el concepto del milagro cósmico era la herramienta perfecta que había diseñado para desplumar económicamente a su prometida sin levantar sospechas. En la grabación de audio se escuchaba impecablemente cómo explicaba que pensaba sacarle a Beatriz hasta el último centavo de sus fondos de retiro antes de abandonarla. Se jactó de su propia astucia al haber transformado una infidelidad vergonzosa con el vecino en un negocio rentable y libre de culpa social. Mientras ella hablaba con el ego por los cielos, yo me limitaba a sentir y a hacer preguntas clave para que especificara las cantidades de dinero exigidas. Cada detalle de su estafa quedaba grabado con una claridad cristalina en 2 archivos de audio independientes. Una vez que tuve la confesión completa en la bolsa, di por terminada la reunión fingiendo que su explicación me había tranquilizado por completo. Le prometí que me mantendría al margen y no interferiría en su recolecta de fondos mientras ella mantuviera mi nombre fuera del conflicto. Sonia subió en el elevador sintiéndose la persona más inteligente del planeta, sin sospechar que acababa de entregarme la soga con la que se ahorcaría sola. Me quedé unos minutos en el subterráneo verificando que la grabación fuera perfectamente legible y limpia de ruido. Subí a mi departamento y de inmediato subí las grabaciones de audio a 3 plataformas de almacenamiento en la nube completamente independientes entre sí. Guardé copias de seguridad en un disco duro externo y le envié un duplicado encriptado al correo personal de Beatriz para su custodia. El nivel de detalle en la confesión de Sonia era tan brutal que no dejaba el menor margen para interpretaciones ambiguas o excusas místicas. Tenía en mis manos la prueba irrefutable para destruirla por completo cuando llegara el momento oportuno. La alianza con Beatriz se consolidó esa noche tras escuchar la grabación juntas en mi sala a través de unos audífonos compartidos. Beatriz sintió una mezcla de alivio y repugnancia al escuchar la voz de su prometida riéndose de su credulidad y planeando su ruina económica. Acordamos que mantendríamos las cartas ocultas hasta que Sonia diera el paso legal en falso que sabíamos que intentaría dar llevada por su desmedida ambición. La soga estaba lista y solo faltaba que la contraparte diera el jalón definitivo. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: tengo la ligera sospecha de que ese famoso consultor holístico no era más que un actor de pacotilla contratado por la misma Sonia para darle drama al show. Es que no hay forma de que un profesional serio entregue una factura hecha a mano en una cafetería por sesiones de purificación áurica de emergencia. Respuesta de OP: atinaste por completo en tu sospecha porque después descubrimos que el sujeto era un conocido de sus cursos de cristales a quien le pagó en efectivo antes de la escena. El tipo aceptó prestarse al circo únicamente por la tajada de dinero fácil que Sonia le prometió al salir de la cafetería. Usuario Anónimo 2 dice: qué increíble manera de vender su propia mentira por puro ego desmedido frente a la persona que supuestamente la tenía acorralada. Sonia se sentía tan superior y tan brillante con su farsa New Age que no pudo evitar presumirla en la cara de Miguel sin imaginarse el micrófono. Respuesta de OP: la soberbia es el peor enemigo del mentiroso y ella cayó redonda por culpa de su propia necesidad de sentirse más lista que todos los demás. Mantuve la paciencia durante semanas solo para este momento y ver cómo soltaba cada detalle de la extorsión valió totalmente la espera. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde que conseguí la confesión grabada y finalmente la locura de Sonia tocó la puerta del sistema judicial de la ciudad. Cegada por su propia codicia y creyendo que Beatriz no tendría valor para defenderse, Sonia decidió llevar su delirio al terreno legal formal. Presentó una demanda penal en un juzgado de lo familiar contra Beatriz alegando violaciones graves a los derechos humanos y de la infancia. Exigió ante el juez el embargo inmediato y preventivo de todas las cuentas bancarias de Beatriz por el supuesto abandono de persona gestante en desarrollo místico. El documento legal redactado por su abogado era un monumento al disparate, mezclando artículos del Código Civil con teorías de conspiración celestial. Sonia solicitaba la pensión alimenticia más alta permitida por la ley, argumentando que el bebé astral requería un entorno de vida de alto costo para no sufrir daños áuricos. Beatriz recibió la notificación oficial en su puerta y de inmediato nos pusimos en contacto para activar la fase final de nuestra estrategia. Nos reunimos esa misma tarde con el equipo de abogados de Beatriz para entregarles todo el material acumulado durante meses. El abogado defensor no podía dar crédito a lo que sus ojos y oídos presenciaban al revisar las evidencias que pusimos sobre su escritorio. Escuchó la grabación del cuarto de máquinas 2 veces consecutivas, soltando una risa de incredulidad ante la desfachatez de la demandante. Nos aseguró que con ese archivo de audio y los vídeos de la cafetería, la demanda de Sonia no solo sería desestimada, sino que se convertiría en un boomerang penal contra ella. Preparamos la estrategia procesal para la audiencia preliminar con absoluta reserva sin dar la menor pista a la contraparte. El día de la audiencia preliminar llegó y nos presentamos en las instalaciones del Tribunal de lo Familiar a primera hora de la mañana.
Sonia llegó vestida con túnicas blancas de lino orgánico, intentando proyectar una imagen de pureza, misticismo y victimización absoluta ante el tribunal. Iba acompañada de su abogado, quien mantenía una postura seria sin saber la bomba de tiempo que llevaba dentro del expediente de la defensa. Por mi parte, asistí como testigo citado por la parte defensora, manteniendo un bajo perfil en las bancas traseras de la sala. El juez abrió la sesión pidiendo a las partes que expusieran sus argumentos iniciales para intentar llegar a un acuerdo o definir las medidas cautelares. El abogado de Sonia tomó la palabra e hizo una presentación dramática sobre el derecho de la madre a criar a su hijo en un entorno de paz energética. Sonia comenzó a sollozar con un llanto perfectamente ensayado, asegurando al juez que Beatriz la había dejado en el desamparo total en pleno milagro cósmico. Afirmó con la mano en el pecho que el bebé era fruto exclusivo de la vibración del amor supremo entre dos mujeres. El juez escuchaba la exposición con una ceja levantada, mostrando serias dudas sobre los términos poco convencionales utilizados en el escrito de demanda. Cuando le tocó el turno a la defensa de Beatriz, nuestro abogado se levantó con absoluta calma y pidió autorización para reproducir un elemento de prueba clave. Explicó al tribunal que contaba con un archivo de audio que desmantelaba por completo la buena fe de la parte actora en el proceso. El abogado de Sonia intentó objetar la prueba por cuestiones de privacidad, pero el juez permitió su reproducción para esclarecer los hechos. El silencio en la sala de audiencias era absoluto cuando nuestro abogado conectó la memoria USB a los altavoces del tribunal. De repente, la voz limpia y resonante de Sonia llenó el recinto desde los parlantes montados en las paredes superiores. Se escuchó claramente su risotada fría en el cuarto de máquinas burlándose de la credulidad de Beatriz ante todos los presentes. La frase donde admitía que el milagro cósmico era solo un invento perfecto para arruinar económicamente a su pareja retumbó con una potencia devastadora. La cara de Sonia sufrió una transformación dramática en cuestión de segundos, pasando del llanto angelical a un estado de parálisis y palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron como platos mientras miraba fijamente hacia la mesa de la defensa, dándose cuenta de que la voz salía de su propia boca. Su abogado se llevó la mano a la frente con un gesto de profunda vergüenza ajena al comprender que su clienta le había mentido descaradamente. Toda la fachada New Age y la pureza espiritual se hicieron pedazos enfrente del juez en menos de 2 minutos. El juez se quitó los lentes de lectura de manera pausada y miró a Sonia con una expresión de absoluto desprecio y severidad profesional. La grabación continuó reproduciéndose hasta el momento donde ella admitía que el embarazo era biológicamente fruto de su infidelidad con el vecino del condominio. En ese instante, el juez ordenó detener la reproducción del audio y solicitó la presencia inmediata del secretario de acuerdos del tribunal. El castillo de naipes que Sonia había construido con tanta soberbia se derrumbó de manera definitiva sobre su cabeza. El abogado de Sonia intentó susurrarle algo al oído para tratar de salvar la situación, pero ella estaba completamente catatónica y sin capacidad de respuesta. El juez declaró un receso de 15 minutos para evaluar las implicaciones legales del intento de fraude procesal cometido en su sala. Los secretarios y actuarios presentes en la audiencia intercambiaban miradas de asombro ante la magnitud del engaño revelado en el audio. Yo permanecí sentado en mi lugar observando la escena con la satisfacción silenciosa del trabajo bien ejecutado. Al reanudar la sesión, el juez fue implacable en sus observaciones hacia la parte demandante y su conducta ante la Administración de Justicia. Señaló que el uso de acusaciones falsas y la invención de hechos místicos para extorsionar a una pareja constituía un abuso del aparato judicial. Anunció que la demanda quedaba completamente congelada en sus efectos y quedaría vista al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos. Sonia permanecía inmóvil en su silla, incapaz de articular una sola palabra para defenderse de sus propias declaraciones. Salimos de la sala de audiencias con la certeza absoluta de que el peligro financiero contra Beatriz había sido neutralizado de forma contundente. Sonia salió escoltada por su propio abogado, esquivando nuestras miradas y caminando a toda prisa por los pasillos del juzgado. Su intento de usar el sistema legal para consolidar su estafa se había convertido en su peor pesadilla judicial. Beatriz me abrazó en la salida del edificio de los tribunales con lágrimas de alivio verdadero tras meses de acoso constante. La noticia de lo ocurrido en el tribunal comenzó a filtrarse rápidamente entre los conocidos y miembros del edificio que estaban pendientes del caso. La imagen de la guía espiritual pura y elevada quedó destruida para siempre bajo el peso de sus propias palabras grabadas en audio. Ya no había espacio para la victimización ni para las excusas astrales frente a la aplastante realidad de las pruebas. La trampa se había cerrado con una precisión matemática y el resultado era innegable para todos. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, pagaría dinero por haber visto la cara exacta del juez en el momento en que escuchó por primera vez la frase frecuencias astrales en una demanda penal. Es que me imagino la cara de cansancio de la autoridad teniendo que escuchar teorías místicas en medio de un juzgado de lo familiar. Respuesta de OP. Fue una imagen realmente inolvidable porque el juez se quitó los lentes en absoluto silencio y se frotó el puente de la nariz durante 1 minuto entero.
La transición de su rostro de la duda a la indignación pura cuando sonó el audio fue el mejor momento de toda la audiencia. Usuario Anónimo 2 dice, Sonia quedó retratada exactamente como el meme del payaso maquillándose paso a paso frente al espejo hasta completar el traje. Empezó con cuarzos e inciensos en el pasillo y terminó destruyendo su propia vida frente a un tribunal completo por boca floja. Respuesta de OP, esa analogía es perfecta porque nadie la empujó al abismo más que su propio ego desmedido al presumir su estafa. Su propia voz en los altavoces de la sala fue el remate perfecto para un plan que nació de la soberbia y terminó en el ridículo absoluto. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde aquel colapso en el tribunal y la calma por fin ha vuelto a mi vida cotidiana de forma definitiva. La resolución judicial definitiva se hizo efectiva hace unas semanas, cerrando legalmente este capítulo de pesadilla que afectó al condominio. El juez desestimó de manera categórica la demanda presentada por Sonia, librando a Beatriz de cualquier obligación financiera o medida cautelar. Además, el tribunal le impuso a Sonia severas sanciones económicas por fraude procesal y la obligó a cubrir el 100% de los gastos legales incurridos por la defensa. La historia de la concepción mística por amor supremo no tardó en circular con lujo de detalles por todos los pisos de nuestro edificio de departamentos. Los vecinos, que ya estaban hartos de las molestias por el carro de bebé y los inciensos en el pasillo, no tuvieron piedad social. Sonia se convirtió de la noche a la mañana en el hazmerreír oficial del condominio y de todo su grupo de conocidos New Age. Cada vez que intentaba salir a las áreas comunes, se encontraba con miradas de burla descarada y murmullos entre dientes sobre sus alineaciones astrales. Su red de seguidores y clientes de asesoría espiritual se disolvió por completo en cuanto las grabaciones del caso filtradas se volvieron del dominio público. Las mismas personas a las que les vendía cristales y lecturas de aura le dieron la espalda al descubrir su verdadera faceta de manipuladora financiera. Acorralada por la vergüenza pública y con sus finanzas destruidas por las multas judiciales, su propia soberbia New Age terminó por devorarla. No le quedó más remedio que cerrar sus cuentas en redes sociales tras la ola de críticas destructivas que recibía a diario. Para evitar una demanda paralela por difamación y daños a la moral que la abogada de Beatriz ya tenía lista, Sonia tuvo que ceder a condiciones humillantes. Firmó un acuerdo extrajudicial en el que se vio obligada a publicar un comunicado por escrito pidiendo disculpas públicas a Beatriz por la farsa montada. Asimismo, la resolución de la Corte incluyó la obligación de someterse a terapia psicológica profesional de manera prioritaria para tratar sus patrones de conducta manipuladora. Aquella mujer que presumía una iluminación espiritual superior terminó bajo supervisión clínica obligatoria. Por mi parte, el proceso no estuvo libre de consecuencias personales y tuve que pagar mi cuota de incomodidad por la estupidez inicial cometida. Tuve que dar la cara ante el comité de vecinos y soportar las miradas juzgadoras por haber sido el desencadenante biológico de semejante circo. Perdí la paz de mi hogar durante varios meses y tuve que lidiar con la culpa constante de haber puesto en riesgo la tranquilidad de una persona inocente. Sin embargo, asumir las consecuencias de mi error desde el primer minuto me permitió caminar con la cabeza en alto al final del día. Me queda la enorme satisfacción personal de haber actuado con la cabeza fría para librar a Beatriz de las garras de un verdadero vampiro emocional. Si me hubiera dejado llevar por el pánico o por el deseo de ocultar mi falta, el resultado para Beatriz habría sido devastador en lo económico y emocional. La estrategia del silencio y la acumulación de pruebas fue la única vía efectiva para desarmar una mentira que parecía blindada por el chantaje. Hoy miro hacia atrás y comprendo que cada minuto de tensión acumulada valió la pena para ver triunfar la verdad. La convivencia en el edificio dio un giro radical de 180 grados en cuanto Sonia tuvo que empacar sus cosas y buscar un lugar más barato. La carriola importada que antes bloqueaba con orgullo el pasillo principal terminó vendida en una página de remates de segunda mano para pagar parte de sus deudas. El departamento que antes olía a salvia quemada y velas místicas quedó completamente vacío y con un letrero de "se renta" en la ventana. La vibra del condominio volvió a ser pacífica y libre de dramas esotéricos. La figura de Sonia en el elevador se convirtió en una estampa de humillación absoluta durante sus últimos días en el condominio antes de mudarse. Cada vez que el destino hacía que coincidiéramos en el vestíbulo o en el ascensor, ella clavaba la mirada rígidamente en el piso de metal. La mujer arrogante que se reía de todos en el cuarto de máquinas ya no existía, reemplazada por alguien que ni siquiera podía sostener el contacto visual. Su mirada reflejaba la derrota completa de quien sabe que fue destruida por su propia boca. Beatriz, por su parte, demostró una resiliencia extraordinaria y comenzó a reconstruir su vida lejos del drama cosmogónico que casi destruye su patrimonio. Con el apoyo de su familia y amigos verdaderos, logró recuperar la estabilidad económica y emocional que Sonia le había arrebatado temporalmente. Se tomó un tiempo para sanar las heridas de la traición y dedicó su energía a su carrera profesional, recibiendo un merecido ascenso en su empresa. Hoy se le ve sonriente, tranquila y disfrutando de una vida libre de manipulación y falsas promesas espirituales. La lección que me dejó esta experiencia fue bastante clara sobre la naturaleza humana y el peligro de los falsos profetas cotidianos.
La gente que utiliza discursos de luz y amor supremo para justificar actos de egoísmo puro tarde o temprano termina pisando su propia trampa. No hace falta buscar venganzas violentas ni armar escándalos callejeros cuando la propia conducta del mentiroso es su mayor enemigo. Bastó con darle suficiente cuerda a su ego para que ella misma se encargara de tejer su final en el proceso. El departamento de al lado fue rentado recientemente por un contador joven y bastante silencioso que solo sale a trabajar y regresa a descansar por las noches. Ya no hay fuegos artificiales de incienso ni discusiones astrales a altas horas de la madrugada interrumpiendo mi descanso. La rutina del edificio recuperó su monotonía habitual y yo he vuelto a enfocarme en mis proyectos personales con la conciencia tranquila. Aprendí a medir mis actos y a valorar la honestidad por encima de cualquier excusa de momento. En cuanto al supuesto bebé astral, la biología terminó imponiendo sus reglas indiscutibles lejos de cualquier intervención de la alineación de las galaxias. Sonia tuvo que asumir su maternidad en la realidad terrenal, sin los lujos importados ni los fondos de retiro que pretendía arrebatarle a Beatriz. La ilusión cósmica se evaporó por completo ante los tribunales, dejando solo las responsabilidades que ella intentó esquivar con tanto descaro. La física terrenal ganó la partida frente a la fantasía New Age de manera contundente. Hoy puedo cruzar el pasillo de mi piso sin tener que esquivar carriolas encadenadas ni discursos sobre la vibración de las almas superiores. Me queda la paz de saber que ayudé a hacer justicia en una situación que comenzó por un tropiezo del cual no me orgullo, pero que supe corregir a tiempo. Sonia aprendió por la vía dura que las mentiras no se sostienen con cuarzos cuando hay pruebas de audio almacenadas en la nube. Y Beatriz, por fin, respira el aire limpio de una vida sin extorsiones disfrazadas de amor divino.